No, profe, se escucha solo la voz. Ah, listo, listo. He estado mirando por ahí algunos videos, algunas grabaciones que han quedado y pues me gustaría aclarar unas cosas, bueno, hacer algunas aclaraciones ahí. Cosas a tener en cuenta, ¿no? Las anoté por aquí, las voy a leer. A veces no los leo, entonces en caso de que no los lean por los comentarios, sigan insistiendo, muchachos. Este espacio es para ustedes. Ustedes si tienen preguntas, si tienen una opinión, si tienen un argumento, algo que opinar, cualquier cosa, y yo no los leí, sigan insistiendo hasta que lo lea, ¿de acuerdo? No hay problema con eso, siempre y cuando todo sea desde el respeto, acá es permitido con mis clases lo que quieran, hasta chistes si quieren, no hay problema con eso. Bueno, no tanto, ¿no? Claro, para no desviarnos tanto del tema. Otra cosa, si se me escucha mal, también me lo pueden decir. Yo tengo el micrófono de los audífonos acá, cualquier cosa, si de ser necesario, lo tengo que subir acá, me avisan. En caso de que algunos no escuchen bien o si me escuchan así bien, pues no hay problema. Otra cosa, a veces como tengo un internet un poquito malo, entonces a veces se me entrecorta cuando estoy explicando y eso. Entonces si se me entrecorta, pues ustedes me dicen, profe, no se le escuchó, profe, ¿puedo volver a repetir, por favor? Y bueno, yo no tengo problema de hacerlo, ¿de acuerdo? Y por último, como notarán, mi acento es diferente, yo soy de Colombia, de Cúcuta más precisamente. Y acá en Cúcuta, o bueno, en Bucaramanga, lo que viene siendo la región santanderiana, tenemos un acento como así brusquito, como bravo. Pero es solamente mi acento, no es que esté mal geniado, que esté bravo. Y lo digo porque, no sé, a veces les pregunto y como que no me responden. Entonces no tengan miedo, no es que esté bravo o que los vaya, qué sé yo, a retar o a regañar. Simplemente es mi acento y pues eh, no significa que esté bravo, vuelvo y repito. Les pueden hacer preguntas, acá se vale todo, está permitido todo en mis clases. Profe, ¿que cuánto es uno más uno? Dos. Ah, listo, profe. Es que no me queda claro, no pasa nada. Eh, Todos queremos acá aprender. Por último, me gustaría decirles lo que les dije el lunes en matemáticas. Bueno, para los que me conocen un poco, doy matemáticas en esta fundación también los lunes y viernes a esta misma hora, de 6 a 8 de la noche, hora Chile. Entonces, bueno, simplemente decirles eso que fue lo que les estaba diciendo. Eso que si ustedes tienen cualquier duda, este espacio es para ustedes, pueden preguntar todo lo que quieran, no existen preguntas bobas, sino, me disculparán la palabra, bobos que no preguntan, ¿de acuerdo? Ustedes pueden acá hacer todas las preguntas que tengan, al fin y al cabo son ustedes los que necesitan este espacio y depende de ustedes si lo entienden o no, ¿de acuerdo? Entonces, profe, que no entiendo, le explico, profe, no entendí ese método, le explico de otra manera, profe, la verdad no me queda claro, bueno, ahí vemos cómo se hace y de ser necesaria una clase particular o algo, pues ahí vemos cómo se hace. Pero entonces que entiendan acá todo, no solo para preparación para la prueba PAE, sino también para la vida en general, porque ustedes como objetivo primario tienen el presentar la PAE, pero como un objetivo a mediano plazo tienen lo que vendría siendo la universidad. Y pues esto también sirve de preparación para eso, es un preuniversitario. Así que simplemente eso, los testamentos. Eh, bueno, sin más dilación, si no tiene alguien alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, pues vamos a hacer la retroalimentación del examen bueno, de la prueba diagnóstica de física. Preguntas, aclaraciones, opiniones. Hasta muchachos. ¿Eran intimidados? Ah, profe, listo. Bueno, Florencia. Creo que Florencia. No sé si es la Florencia. Bueno, vamos a, les voy a compartir acá pantalla mientras. Esa misma mi pantalla, muchachos. Bueno, que estaba haciendo ya la prueba diagnóstico. Sí, estaba viendo en la prueba diagnóstico que habían unos ejercicios que se colaron ahí que no eran de física. Tengo que hablar yo con las personas pertinentes para que
en dado caso no se les tenga en cuenta en la parte de física al menos, en la prueba de diagnóstico. Bueno, Es que lo era vamos. como la prueba completa de biología, profe. Ah, o sea, no era solo física, Se parecía porque en la de biología y la de química pasó lo mismo. ¿sí? O sea, a ustedes le mandaron la de biología y le salieron estos ejercicios, es decir, en este orden, primer ejercicio, esto, Muy similares. muy similares, ¿no? Sí, bueno, no sé. No me gustó mucho eso porque pues la gracia era que se viera, ¿cierto? Como más separadito. Física, tales preguntas, me fue bien, me fue mal. Biología, o sea, para que quede más claro en qué se está, en qué conceptos está más endeble, en qué se está flaqueando, etcétera, ¿no? Pero bueno, está bien, es lo que hay. Bien, pregunta número 6, bueno, primera pregunta en realidad. Tres resistencias eléctricas de 6 ohmios cada una se conectan en paralelo a una batería que entrega 10 voltios. ¿Qué ocurrirá si las mismas resistencias se conectan en serie a la misma batería? Entonces, fíjense bien, este es el tema de circuitos, ¿no? Le digo lo que les decía el lunes en matemáticas un poco. Vamos a resolver acá entre todos, ustedes también me van a ayudar claramente porque para que yo me equivoque, cualquier persona se equivoca, no hay problema con eso. Y vamos a resolverlo acá entre todos, pero si no queda muy claro qué sé yo, el tema de circuitos o el tema de ondas, tranquilo, no se hago bien por eso, porque durante este curso vamos a ir clase por clase analizando cada uno de esos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es como para resolverlo acá entre todos y ver en qué estamos bien, en qué estamos mal, o si vamos recordando, porque sé que algunos presentaron física hace como 2 años, me contaron por ahí algunos, entonces pues es para eso también, ¿no? Para que vayan un poco recordando y eso, y en caso de que no quede muy claro, pues más adelante lo explicaremos. Es el típico ejercicio de circuitos y nos dicen que nos dan resistencias. Las resistencias por lo general se suelen colocar en este simbolito acá, ¿de acuerdo? Es como el cable, pero un poquito así, haciendo como un zigzag. Es el símbolo de la resistencia cuando se hace este tipo de circuitos, bueno, estos diagramas de circuitos. Las baterías se hacen de esta manera, en una rayita más pequeña, separadita de una rayita más grande, que viene siendo los polos de la batería. Entonces acá en este caso podemos ver en este diagrama que pues hay dos. Eh, y si se fijan bien, le señalan las resistencias R1, R2, R3, pues porque hay tres resistencias. Bueno, cabe resaltarnos que estos diagramas no estaban en la prueba, pero yo lo puse ahí para darnos cuenta de que hay dos tipos de circuitos. Circuito paralelo, que es cuando las resistencias están de forma paralela a la batería. Entonces recordemos el concepto de paralelo, un poquito acá de geometría. Se dice que dos líneas son paralelas, te vamos a hacer dos líneas. Cuando por más que las prolongue, entonces supongamos voy a prolongarla. Prolongarla es alargarla, lo que es una palabra más técnica en geometría que se utiliza. Entonces, fíjense bien, yo las voy a prolongar tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, bueno, voy a prolongarla también a la izquierda un poquito y así sucesivamente. Y si se fijan bien, estas dos líneas, por más que las prolongue, nunca se van a cruzar, es decir, nunca se van a chocar o nunca se van a pegar o nunca se van a cortar, como quiera denominarle, ¿no? Este tipo de líneas de rectas se le llaman entonces, bueno, no son líneas, son rectas en realidad. Este tipo de rectas se le llaman rectas paralelas, ¿de acuerdo? Esto es algo de geometría, el concepto de paralelo. ¿Por qué se lo digo? Porque si se fija bien, acá tienen la batería y acá tienen paralela la resistencia 1, paralela la resistencia 2 y paralela la resistencia 3. ¿Queda claro el circuito paralelo un poco, muchachos? Sí. Supongo que sí. Sí, bueno. Y el circuito en serie, por otro lado, es un circuito donde, si se fija bien, las resistencias están conectadas en serie, valga la redundancia, es decir, una junto a la otra. Es decir, yo tengo acá una terminal de la resistencia, acá tengo el otro terminal de la resistencia, y a este terminal de acá le voy a conectar la otra resistencia, y a este terminal de acá, se la voy acá en rojo, le voy a conectar esta resistencia, es decir, están todas pegaditas, lo que se denomina circuito en serie. Una vez claro esto, que es el concepto de circuito en paralelo y en serie, pues vamos a intentar resolver este ejercicio, ¿no?
hay dos formas, una más conceptual y otra más, digamos, matemática en el caso específico, ¿no? Porque le están dando el valor de la resistencia y el valor del voltaje. Entonces vamos a hacerlo primero de forma matemática, numérica. Entonces fíjense bien, nosotros tenemos eh, el circuito en serie, ¿no? El circuito, para resolver los ejercicios de circuito, nosotros tenemos que recordar la fórmula. Bueno, primero que todo hay tres magnitudes que están acá influyendo en los circuitos. Uno es el voltaje, que lo voy a escribir con la letra V. Otro es la resistencia, que lo voy a escribir con la letra R. Y otro es la corriente, que lo voy a escribir con la letra I mayúscula. ¿De acuerdo? Ojo, no es una L, es una I mayúscula. Estas es las tres variables que van a estar ahí influyendo en el circuito. Es decir, el voltaje está dado por la fuente de energía, es decir, una batería, una pila o un enchufe en caso de que estemos hablando de circuitos variables, ¿no? Pero en este caso no son variables, no son de voltaje, de corriente variable o de corriente alterna también. Y las resistencias, pues viene dada por cada uno de los objetos que están acá. Ejemplo, un bombillo. Entonces un bombillo tiene que consumir energía y por lo tanto ese bombillo presenta cierta resistencia que hace que pues al pasar la corriente, que estamos denominándola con la I, pues hace que al pasar la corriente por él se ilumine en el caso del bombillo. O qué sé yo, pues es un motor, que el motor gire, etcétera. Y esas tres magnitudes, voltaje, resistencia y corriente, se relacionan con esa fórmula de acá que el voltaje es una definición. El voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces, esta es una definición, ¿de acuerdo? Siempre, ¿qué significa que es una definición? Pues que siempre va a ser así. Ahora bien, una forma mnemotécnica, porque por ahí me preguntan, ¿hay tips para recordar fórmulas o eso? Una forma mnemotécnica de aprenderse esta fórmula, yo me acuerdo que en el colegio nos decían, viva la reina Isabel. Bueno, en esa época, claro, ¿no? Entonces, uno dice viva de la V, reina, y acá Isabel. Y así uno se acuerda la fórmula, voltaje igual a resistencia por corriente. Entonces, ustedes recordarán ahí esa forma o que seguir aprender la fórmula como tal, pues se la aprende, ¿no? Disculpe, me uní hace un rato un poco atrasada, ya envié el fórmula de resistencia. Sí, ya se lo enviaron ahí, ¿no? Entonces, ahora hay que tener en cuenta que como estamos hablando de varias resistencias, pues hay que sacar una resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente va a ser, si quieren, lo voy a escribir así, resistencia equivalente, va a ser igual. Entonces, supongamos en el circuito, vamos a colocar eso, en el circuito en serie, en el circuito en paralelo, la resistencia equivalente se define como, voy a hacer lo siguiente acá, mejor voy a usar el lápiz. La resistencia, para hallar la resistencia equivalente se tiene que usar esta fórmula, que también es definición, es decir, se la tienen que aprender de memoria. Para hallar la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente, esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1, que es esa de acá, más 1 sobre la resistencia 2, más 1 sobre la resistencia 3. Y así sucesivamente. Si hay 1000 resistencias, pues tienen que colocar esto 1000 veces así. ¿Por qué R1, R2, R3? Por esta resistencia de acá, R1, R2 y R3. Ahora bien, esta es la fórmula en general, ¿de acuerdo? Para hallar la resistencia equivalente. Y hay que tener en cuenta que para hallar la resistencia equivalente, después de hacer de hacer esta suma de acá, de fracciones, se tiene que hallar el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque acá la resistencia equivalente está en el denominador y la queremos en el numerador. Entonces, fíjese bien, como nos están diciendo que las resistencia equivalente, como nos están diciendo que las resistencias R1, R2 y R3 tiene un valor de 6 según el enunciado, ¿cierto? Cada una de las resistencias tiene 6 ohmios. Entonces, bueno, a tener en cuenta las resistencias se miden en ohmios, es decir, sus unidades de magnitud, sus unidades de medida, perdón, es en ohmios. La corriente, las unidades son el amperio y se escriben con una A mayúscula. Y el voltaje, pues, se escriben las unidades con una V de voltaje o de voltios o de volt, si lo quieren en inglés. Ahora bien,
Vamos a reemplazar los valores. Acá un truco que yo les doy, muchachos, es cuando ustedes estén haciendo las cuentas, si ustedes quieren, pueden olvidar momentáneamente las unidades, ¿de acuerdo? Momentáneamente, porque como tal no es un examen, la prueba para no es un examen de pregunta abierta, ¿no? Es decir, no le van a ver a usted cómo fue el que hizo el proceso. Entonces, momentáneamente nos olvidamos de las unidades. Yo sé que acá tiene que ir Omni, acá también, y etcétera, pero momentáneamente olvidémonos para solo enfocarnos en los números. Entonces, fíjense, ya reemplazamos los tres valores, ¿cierto? De cada una de las resistencias. Y pues vamos a resolver estas sumas de acá. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual. Fíjense bien, acá utilizamos lo que estábamos viendo un poquito el lunes, que era bueno, el método de la carita feliz o el método de la mariposa, como quiera llamarle, ¿qué? La suma de fracciones, ¿no? O también la resta también sirve. Entonces, básicamente es multiplicar este número por este número y lo colocamos acá. ¿Sí? 6 por 1, 6. Más, ¿por qué más, profe? Porque acá hay un más. Si hubiese un menos, pues colocamos menos. Multiplicamos este por este, es decir, 6 por 1, 6. Todo eso dividido entre, si se fija bien, vamos a multiplicar este por este y el resultado lo vamos a colocar acá en el denominador. Es decir, 6 por 6, 36. ¿Cierto? Más 1 sobre 6. ¿Cierto? Ahora bien, ustedes hacen acá esta suma y bla, bla, bla. Es decir, acá 6 más 6 son 12, después le queda 12 simplificarlo con 36, pero no sé si alguien ya se dio cuenta de algo. Está difícil la cosa, profe. Sí, Alison, está complicado. Profe, me perdí un poco. ¿Puede hacer un resumen del ejercicio? Sí, muchachos. Eh, el resumen. Fíjese, le dicen que tiene un circuito, ¿cierto? Con tres resistencias eléctricas, claro, cada una de 6 ohmios. Y le dice que lo tiene conectado en paralelo, es decir, en este circuito de acá. Y le dicen, ¿qué pasa si esas mismas resistencias, es decir, yo desconecto todo esto de acá y lo conecto en forma de serie, es decir, las resistencias de esta forma de acá? ¿De acuerdo? Claro ahí, ¿no? Claro está ahí, ¿no? Y entonces le dicen, ¿qué ocurrirá si las mismas resistencias se conectan en serie a la misma batería? Ah, bueno, lo que les acabo de decir. Y ahí, bueno, van a salir algunas cosas sobre la intensidad de corriente, ¿no? Ah, bueno, eso es otro tip que les doy. Siempre antes de mandarse de cabeza a resolver cualquier ejercicio, lean las posibles opciones, ¿de acuerdo? Para saber qué van a preguntar y en base a eso, mandarse ahí sí de cabeza a hacer las cuentas necesarias. Entonces, como nos están hablando de corriente, entonces vamos a intentar hallar la corriente, ¿de acuerdo? De cada uno de los circuitos. Pero como tenemos tres resistencias, vamos a simplificarlo, es decir, vamos a hallar una resistencia equivalente, de tal forma que este circuito yo le voy a reemplazar con este circuito más simple. Por ejemplo, este de acá. Acá una resistencia y así. Y a esto es lo que llamo resistencia equivalente. ¿Cómo así, profe? Fíjese bien. Tenía estas tres resistencias y ahora la convertí en una sola resistencia. Bueno, aquí el dibujito que yo busqué tiene dos fuentes de energía. En realidad tiene que ser una porque el enunciado dice una, ¿no? Imagínense que acá solo hay una pila nomás, por eso acá solo le dice una. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí lo que quiere hacerse? Alison y Alison. José fácil lo entendió hasta ahora. Sí, profe, entendí un poquito más. Listo, listo. Entonces, para alguien que de pronto no le ha quedado claro, estas tres resistencias las vamos a sumar, agrupar y la vamos a llamar resistencia equivalente. ¿Cómo Profe, se hace una esto? consulta. Hábleme, Eh, hable. la diferencia entre el circuito paralelo y el circuito, no me acuerdo el otro, ¿cómo se llamaba? El circuito de serie sería más que nada como en cómo van posicionadas las Rs, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Si se fija bien, acá están paralelas, ¿sí? Sí, que si yo alargo esta de acá y esta de acá, como si estuvieran así en paralelas, como si fuesen las barandas de una reja. Sí, es claro. En cambio acá no, fíjense, en este circuito en serie no están en paralelo, es decir, están una pegada a la otra, una pegada a la otra. Que de hecho, tendría que decirlo, si yo cortase, digamos, acá, lo hago acá, si yo cortase este circuito acá, ¿qué pasaría?
la energía va a viajar por acá de la batería, va a irse por acá, va a intentar pasar por esta resistencia, ¿cierto? Pero cuando llegue acá, como está cortado, no va a poder seguir transcurriendo la electricidad, la corriente, mejor dicho. Entonces, esto pasa, por ejemplo, en las luces navideñas. Bueno, no sé si en Chile se suele colocar así luces navideñas, de estas lucecitas típicas, ¿no? Que se cuelgan en las puertas o en las ventanas, que cuando ellas tienen como tres circuitos en series así, y cuando se les corta uno de esos circuitos, quedan un montón de bombillitos de ese mismo hilo sin prender. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí han visto eso o no, muchachos? Espérenme un momento para prender la luz. Aquí estoy. Uy, qué calor tan terrible. No podrán decir lo mismo, ¿no? Ustedes. Sí, Valentina dice. Bien, entonces eso es lo que pasa. Como yo corté ese circuito acá, entonces no va la corriente no va a poder seguir moviéndose, ¿cierto? Eso es lo que pasa en un circuito en serie. El circuito en paralelo, en cambio, si yo hago el corte acá, supongamos, o bueno, no, ahí no, porque afecta mucho. Si yo hago el corte acá, toda esta parte de acá, no va, es decir, la corriente va a ir por acá, va a ir por acá y se va a dividir. Lo voy a hacer en azul para que se distinga. La corriente va a ir por acá, va a intentar irse por acá, pero como este está abierto, es decir, se cortó el circuito, se abrió el circuito en realidad, entonces por acá no va a seguir transcurriendo, sino que se va a ir por acá y de ahí pasa por esta resistencia y de acá pasa por esta resistencia. Es decir, un circuito en paralelo, si usted cierra esta parte de acá, no va a afectar las demás resistencias, no como pasa acá con lo de las luces navideñas, que si corta una parte de un hilito, se afectan las siguientes, ¿cierto? Entonces, esa también es otra principal diferencia de los circuitos. Y esto es si ustedes logran explayar esto a otras cosas de la vida cotidiana, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, los circuitos en paralelo son los que se utilizan en las casas por lo general. Entonces, cuando usted, por ejemplo, esta es la sala, el bombillo de la sala, este es el bombillo de la cocina, este es el bombillo del baño, supongamos, ¿no? Si usted apaga, es decir, cuando uno apaga, significa que abre el circuito, es decir, si usted apaga el bombillo de, por ejemplo, la sala, usted puede ir a prender el bombillo de la sala y puede ir a prender el bombillo de la cocina, bueno, de la cocina y del baño, y no va a verse afectado por ese circuito de acá, ¿cierto? Y esas son las ventajas del circuito en paralelo, y que de hecho es lo que se utiliza en las casas normalmente. Sigue un poquito más claro así, Alison, explicándolo un poquito con cosas de la vida cotidiana. Josefa dice sí. Alison, si de pronto. Bueno, supongo que sí. Entonces, bueno, eso es hablando un poquito de circuitos. Me alargo ya en los temas, mano. Entonces, estas tres resistencias las quiero agrupar en una sola. Es decir, le voy a llamar resistencia equivalente. Para hacer eso, matemáticamente hablando, se utiliza esta fórmula acá. ¿De acuerdo? Profe, que ¿por qué la fórmula es así? Es la definición. Ahora, la demostración matemática y física lo podrán ver en la universidad. Mientras tanto, de utilidad para nosotros, solamente nos quedamos con la copla, es decir, la definición, ¿de acuerdo? Eh, Como nos están diciendo que cada una de las resistencias es de 6 ohmios, según el enunciado, entonces nosotros reemplazamos los valores, es decir, R1 va a ser 6, R2 va a ser 6 y R3 va a ser 6, ¿cierto? Ahora bien, yo estaba acá intentando hacerle estos cálculos, ¿cierto? Es decir, multiplicamos este por este por este, este por este. Esto es un tema ya de matemáticas, de suma de fracciones. Le queda esto de acá, ¿cierto? Y después tendría que hacer esa con esta de acá. O sea, esa fracción con esta de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, tienen igual denominador. Y este es un tema de matemáticas. No voy a entrar mucho en detalle en esto. Y como tienen igual denominador, se denominan fracciones homogéneas. Por lo tanto, yo simplemente puedo sumar cada uno de esos numeradores y dejo el mismo denominador. ¿De acuerdo? Es decir, lo puedo hacer como le estaba haciendo acá, pero a- a- dándose cuenta de esta propiedad de que son fracciones homogéneas, pues lo vamos a hacer acá más rápido. Entonces 1 más 1 más 1 me da 3, divido entre 6.
Ahora bien, 3 dividido entre 6, bueno, simplificamos la fracción. Tercera de 3 1, tercera de 6 es 2, ¿cierto? Y si se fijan bien, básicamente dijimos que, voy a traer esto para acá otra vez, dijimos que la resistencia, el inverso multiplicativo de la resistencia equivalente es igual a 1 entre 2, o partiendo, no sé si ustedes lo llaman así como en España. Profe, ¿ya llamo la resistencia equivalente? No, llamo fue el inverso multiplicativo, es decir, vamos a, bueno, estas son propiedades de la fracción, tema de matemáticas. Voy a invertirle el orden, es decir, lo que está acá en el denominador lo voy a pasar al numerador y del mismo modo lo que está acá en el denominador lo vamos a pasar acá al numerador. Es decir, voy a tener esto. Resistencia equivalente sobre 1 es igual a 2 sobre 1. Se nota que se hizo la inversión. ¿Es claro, muchachos? Sí, ahora me queda más clarísimo. Ahí, análisis. Y si no, pues tranquila que más adelante vamos a entrar en detalle cuando veamos el tema de circuitos para que quede más claro. Por ahora solamente estamos acá entre todos intentando resolver la prueba de diagnóstico, ¿de acuerdo? La re, sí, la resistencia equivalente, Josefa. ¿Qué pasa con eso? Correcto, Josefa. Ah, sí, correcto, Josefa. Y pues como nosotros tenemos resistencia equivalente dividido entre 1, pues hay que recordar que toda cosa, todo número dividido entre 1, pues da lo mismo, ¿no? ¿Cómo es eso, profe? Pues claro, mire, si usted tiene, por ejemplo, 1000 lápices y hay 1000 personas, perdón, si hay 1000 lápices y supongamos solo estoy yo acá, ¿cierto? Es decir, solo soy una persona, entonces yo digo, voy a dividir todos estos lápices, todos estos 1000 lápices en una persona. Ahora la pregunta es, ¿cuántos lápices me tocaría? ¿Cuántos lápices me corresponderían? Pues como solo estoy yo, pues me van a corresponder los 1000 lápices. Es decir, todo número dividido entre uno da lo mismo. Es decir, da ese número. Del mismo modo acá, 2 dividido entre uno, pues me va a dar 2. Y si no le queda claro, pues lo hace acá aparte, no 2 dividido entre uno, tabla de 2, agarro una cifra, tabla de 2 tabla de 1 que me da 2, una por 2, una por 2, 2 a 2, 0, y voilà, me queda el resultado 2, ¿no? Eh, es decir, la resistencia equivalente de tener un circuito en paralelo donde cada resistencia vale 6 ohmios es como tener el mismo circuito, ¿cierto? Con una resistencia equivalente igual a 2, y acá sí le coloco la unidad, pues porque en física todo funciona con unidad, ¿no? Y también en la vida cotidiana, usted va a la tienda, por ejemplo, y usted dice, buenas, me da 8, y el tendero le va a decir, ¿8 qué? Este man está loco, ¿no? Ah, me da 8 kilos de arroz. Ah, bueno, ahí tiene sentido el 8, ¿cierto? En física funciona y en la vida en general las cosas funcionan así. Un número por sí solo no tiene sentido alguno a menos que usted esté trabajando de forma matemática abstracta. Pero en la vida cotidiana usted no va a llegar a la tienda y decir, bueno, me da 8. ¿8 qué? 8 kilos de arroz, 8 libras de plátano, 8 pacas de cereal, 8 algo, ¿no? A ese algo se le suele llamar en física unidades. Es decir, acá estamos hablando de que la resistencia equivalente nos dio 2 ohmios. ¿Qué ohmios es como se mide la resistencia? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? Profe, ¿de dónde había sacado el 1/6? Sí, de acá, fíjese bien. Esto que encierro en verde es como se halla la resistencia equivalente. Es decir, si usted tiene un circuito con resistencias conectadas en paralelo, usted eso lo puede reemplazar, es decir, todo esto que está acá, todo esto que está acá, todo este circuito, lo puede reemplazar como uno más simple, donde esta resistencia es equivalente la va a reemplazar por una resistencia equivalente. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Con esta fórmula que encierro acá, que es una definición. Ahora, su pregunta es ¿de dónde salen 1/6? Entonces recordemos que 1 sobre resistencia equivalente, ¿cierto? Va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1. El enunciado me dice que cada una de las resistencias vale 6, es decir, coloco el 6 acá. 1 sobre la resistencia 2. ¿Cuánto vale la resistencia 2? Me dice el enunciado que 6 ohmios. 1 sobre la resistencia 3. ¿Cuánto vale la resistencia 3? 6 ohmios, me dice el enunciado, ¿no? ¿Sí es claro, Josefa? Ah, ya, muchas gracias. Bueno, de nada. Y de ahí, bueno, ¿qué hacer la suma de fracciones, ¿no? Ya sea por este método acá o dándose cuenta de que son fracciones homogéneas y sale más rápido.
Bien, te me quedó 2 ohmios. Y listo, como la resistencia equivalente son 2 ohmios, y acá, vamos a hacerlo en rojo, y acá la fuente me dicen que vale 10 voltios, pero miro bien sí, 10 voltios, por lo tanto, aplicamos viva a la reina Isabel, no es decir, la corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Reemplazamos valores, voltaje son 10 voltios, la resistencia equivalente habíamos calculado que eran 2 ohmios, ¿cierto? Mírelo acá. Y pues me queda que 10 dividido entre 2 son 5, y pues las unidades de la corriente que son amperios, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso, muchachos? Eh, los 10 voltios, sí. ¿Qué pasa con los 10 voltios, Josefa? Pregunte, no tenga miedo, Josefa. Y todos los demás, ¿sí? ¿De dónde se sacaron? Está bien. El enunciado, fíjese. Entonces, lo primero que nos dice el enunciado es que hay 6 ohmios de cada una de las resistencias. Y lo segundo que nos dice el enunciado es que la fuente entrega 10 voltios. Entonces, de aquí del enunciado, por eso los 10 voltios. Y como tenemos resistencia caliente y voltio, pues podemos calcular la corriente. Claro, el tiempo pasa muy rápido, muchachos. Correcto. O sea, vamos a sacar la resistencia equivalente de este y también vamos a hacerlo lo mismo para el circuito en serie y también vamos a calcular la corriente para compararlas porque pues en las opciones que están dando ahí en el ejercicio pues se hace eso, comparar las corrientes. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo para el circuito en serie. Entonces, fíjense bien. El circuito en serie, para hallar la resistencia equivalente, lo tenía en roja ya creo. Entonces, la resistencia equivalente de un circuito en serie, ojo, cuidado con esto, es sumar las resistencias de esta forma. Es decir, de sumarla como normal. Es decir, resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia 4 más y todas las resistencias que haya. En este caso, en el enunciado, como nos dan 3 resistencias, pues solo vamos a ocupar estas 3. ¿De acuerdo? Y eso es por definición. Entonces, fíjense bien, si quieren compararlo, para hallar la resistencia equivalente de un circuito en paralelo es más complicado que para hallarla en un circuito en serie, ¿cierto? Pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, la resistencia equivalente, ojo, cuidado con esto, para el circuito en serie sería la suma. Es decir, la primera, ¿cuánto vale? 6 ohmios. Bueno, acá vamos a colocar las unidades. La segunda, ¿cuánto vale? Dice que lo mismo, 6 ohmios. La tercera, ¿cuánto vale? 6 ohmios. Es decir, 6 más 6 más 6, 6 por 3, 18. 18 ohmios. Esa es la resistencia equivalente del circuito en serie. Ahora bien, como ya tenemos la resistencia equivalente, pues lo mismo. Es decir, el circuito queda simplificado así. Es decir, la fuente, que en el enunciado nos dice que siguen siendo los mismos 10 voltios, y la resistencia equivalente en serie, que en ese caso serían 18. Por lo tanto, ocupamos la fórmula de la corriente, que es igual a voltaje sobre resistencia equivalente. Y si ustedes me permiten, le voy a colocar acá este símbolo de corriente, le voy a colocar la S de que es corriente en serie. Y a este le voy a colocar la P de que es la corriente en el circuito en paralelo, ¿de acuerdo? Solamente para diferenciarlas. Entonces reemplazamos valores. La fuente nos dice el enunciado que son 10 voltios, la resistencia equivalente calculamos que son 18 ohmios. Entonces, reemplazamos valores y me queda 10 dividido entre 18. Bueno, hay que simplificar ahí. Eso sería 5 entre 9. Y habría que hacer la división, ¿no? Entonces 9 no alcanza, 0,50, 9 por 5, 45. Uy, no vale de 5. 9 por 5, 45, 5.
creo que 9,555 periódico. Vamos a dejarlo así. Si me equivoqué, pues me avisan, ¿no, muchachos? Ustedes ahí con la calculadora de pronto. Y listo, entonces me quedó 0,5555. Para no colocar 555 porque es así de forma periódica, le colocamos el simbolito de circunflejo, ¿no? Y ahora queda comparar, pero antes, ¿alguna pregunta está ahí? ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? No, profe. Listo. Entonces, fíjense bien, voy a traer los resultados acá. La corriente en paralelo nos dio 5 ohmios y la corriente en serie nos dio menos de 1, es decir, 0,5 si no me equivoqué por ahí en algo, que es posible, pero ahí está. Ahora queda comparar. Ese bien nos dice, esto le dije que era el método numérico, ¿no? Ya vamos a verlo ahorita de forma más conceptual, cómo se hace sin hacer cálculos. Eh, ¿Cuál de las opciones es correcta entonces en este caso, muchachos? A ver, ¿quién me puede decir? Ah, pero le coloco, claro. ¿Quién quiere usted? ¿Qué pasó con la corriente? Ah, bueno, está conectado primero en paralelo, luego se desconectaron y se conectó en serie, ¿no? Es decir, antes tenía 5 amperios, ahora tengo 0,55555. Eh, ¿Qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Y entonces quedan descartadas la A, la B, por lo tanto es la C y la D, ¿no? Ahora bien, dice, disminuyó debido a que la resistencia equivalente de este aumentó, ¿no? Ah, bueno, debido a que esta disminuyó. Fíjense en las resistencias equivalentes. El de este nos daba 2. El de este, el circuito en serie, nos daba 18. Disminuyó, aumentó la resistencia equivalente. Aumentó, ¿no? Es decir, antes teníamos 2, ahora tenemos 18. Por lo tanto, la única opción posible es la D, ¿no? Ah, bueno, y la hay que descartar de un inicio. Decía que la corriente es la misma. Falso, no puede ser la misma. Es decir, la intensidad de corriente del circuito disminuyó la intensidad de corriente del circuito debido a que aumenta la resistencia equivalente. Claro, acá teníamos 18 de resistencia equivalente. Correcta, opción correcta, la D. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. A ver si alguien más dice otra cosa. Profe, ¿qué significa esa A que puso al lado de los resultados de las corrientes? Correcto. Esa es la unidad de medida. Las corrientes se miden en amperios. Usted, por ejemplo, agarra algunas baterías, por ejemplo, lo tienen. No, bueno, depende. Algunos circuitos, a ver qué le puedo decir yo. Por ejemplo, algunos bombillos, cuando usted los compra nuevos, ¿cierto? En el empaque a veces le dice el voltaje posible que debe recibir, que va a tener ese bombillo, que debe ser el voltaje local, ¿no? Es decir, acá en Colombia, por ejemplo, son 120 voltios, no sé en Chile cuántos sean en las casas normales, ¿no? Eh, y también dice cuánta corriente está permitida en el circuito. Y pues las corrientes se miden en amperios, así como por ejemplo las masas se miden en kilogramos, las distancias se miden en metros, el tiempo se mide en segundos, ¿qué otra cosa? La energía se mide en julios o joules en inglés, la fuerza se mide en newtons, ¿de acuerdo? La corriente se mide en amperios, ¿de acuerdo? Esta es la A de amperios. Y recibe ese nombre pues por un científico que trabajó en eso, en las baterías más precisamente, que era, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era Ampère, era un francés. ¿Quedó claro la que preguntó? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Entonces, ahora vamos a ver este ejercicio de forma conceptual, cómo se hace sin hacer cálculos. Fíjese bien. Si ustedes recuerdan esta fórmula acá de la resistencia equivalente para circuito en paralelo, nosotros teníamos que las resistencias, cada una de ellas era 6, y nos dio la resistencia equivalente 2. ¿Qué significa eso? Que cuando uno conecta circuitos en paralelo, la resistencia equivalente va a ser menor. ¿De acuerdo? En cambio, cuando uno conecta circuitos con resistencias en serie,
la resistencia, como se define la resistencia equivalente como la suma de cada una de ellas, pues la resistencia equivalente va a ser mayor, ¿cierto? Porque va a ser la suma de cada una de ellas. Por lo tanto, si tienen claro eso, simplemente de manera conceptual, sin hacer cálculos, pues uno dice, como tenía el circuito en paralelo inicialmente y ahora las conecté las mismas resistencias en circuito en serie, la resistencia equivalente va a ser mayor. Por lo tanto, voy a descartar esta de acá, ¿cierto? Porque dice la resistencia aumenta, perdón, esta no queda descartada. Esta de acá porque dice que la resistencia disminuye, falso, aumenta porque el circuito en serie pues se suman las resistencias de forma normal. Y acá está también esta opción, ¿cierto? ¿Cuál otra? Ah, bueno, esta queda descartada de una vez porque dice la intensidad de corriente hace la misma, falso. Esa, de forma conceptual, un circuito en paralelo y un circuito en serie nunca van a tener la misma corriente, porque las resistencias van a ser cambiadas y eso va a afectar todo el circuito como tal. Es decir, me queda de opciones la A y la D. Ojo, toda esta forma conceptual. Vamos a descartar cuál es, o la A o la D. Entonces, si ustedes dicen que la resistencia equivalente aumenta, entonces ustedes se acuerdan de esta fórmula de acá. Viva la reina Isabel, ¿no? Si se fijan bien en esta ecuación de acá, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. ¿Qué significa? Que entre más grande sea la resistencia, la corriente va a ser menor. Por otro lado, si la resistencia equivalente fuese menor, la corriente va a ser mayor. Eso significa inversamente proporcional. En este caso, como la resistencia equivalente aumentó, por lo tanto, la corriente va a disminuir. Esta dice que aumenta, queda descartada. La única opción posible, la D. Esto es de forma conceptual, ¿de acuerdo, muchachos? Y es lo que yo les recomendaría en caso de que no, por ejemplo, qué sé yo, algunos se querrán dedicar a letras y está bien, cada quien estudia lo que quiera, ¿no? Entonces, pues para no hacer cálculos, eso porque, qué sé yo, no me acuerdo de cómo era, profe, o la parte de fracciones no me acuerdo muy bien cómo es, pues de forma conceptual se puede hacer descartando. Y pues simplemente hay que tener los conceptos, claro. ¿Alguna pregunta, muchachos? Márquela de nuevo. Sí, Valentín, correcto. No hay preguntas. ¿Qué Profe, dicen? se me olvidó anotar con precisión, pero entonces era que los circuitos en serie tienen Sí, más intensidad o corriente que los paralelos. depende. O sea, tiene menos intensidad de corriente, sí, solo sí, estamos hablando de que son las mismas resistencias, etcétera. Ya si las resistencias varían, pues claro, van a variar. Pero en este caso en específico, si usted tiene tres resistencias de igual magnitud en paralelo y las conecta estas mismas tres resistencias en serie con la misma fuente de voltaje, pues va a pasar eso, que la resistencia equivalente va a ser mayor porque se suma normal, y como la resistencia equivalente es inversamente proporcional a la corriente, pues la resistencia equivalente va a ser mayor, pero la corriente va a disminuir. Única opción posible, la D. ¿Es claro? Ah, vale. Sí, Correcto. gracias. Y si no queda claro, pues tranquilo, vamos a ver más adelante estos ejercicios, este tema. Me perdí. Sí, Josefa, no se preocupe, quédese por ahora con esto de acá, esto de resistencia equivalente, de esta fórmula de acá, e intente hacerlo usted en casa, después de la clase, si quiero, cuando tenga un tiempo libre. Y ya si no queda claro, pues anota todas esas preguntas que tenga, lo mismo para los demás compañeros que también quedaron con la duda. Y cuando veamos el tema de circuitos, pues ya vamos a aclarar todas esas preguntas de forma más específica y más detallada para que no haya espacio a la duda. ¿De acuerdo? Ya vamos a seguir avanzando porque no quiero entrar en detalles en el tema. ¿De acuerdo, Josefa y los demás? Bien, entonces vamos a avanzar porque mire, ya casi se cumple una hora y vamos en el primer ejercicio. Pasa el tiempo muy rápido. Que si bien, los dibujitos de acá los agregué yo, no están en la prueba, ¿no? Entonces dice, para determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de la resistencia R, cuya medida se desconoce, el circuito que acompaña esta pregunta se puede utilizar. Entonces, fíjense bien, para nosotros medir, porque ahí le piden, ¿no? Bueno, acá le piden determinar, y para determinar, de forma, fíjense bien, para medir,
Las resistencias siempre se tienen que conectar una cosita acá, ¿sí? ¿Qué va a ser esto de acá? Esto que estoy pintando acá en rojo. A esa cosita se le suele llamar multímetro. Es un instrumento de medida. ¿Y qué mide, profe? Bueno, depende. El multímetro, como dice su palabra, es un multímetro, tiene múltiples funciones. Puede medir voltajes, puede medir corrientes y puede medir otras cosas que no recuerdo. ¿Cómo se hace? Midiendo esta perillita, bueno, acá moviendo esta perillita de acá. En el bajo mundo así de las calles se le suele llamar tester. Bueno, al menos acá. Por ejemplo, los mecánicos y eso que trabajan arreglando carros y eso. Pásenme el tester y ahí uno se lo pasa, ¿no? Ellos van midiendo con este aparatico. Entonces este multímetro se conecta acá y para medir la corriente, como la corriente es algo que va de esta manera, es decir, por el cable, ¿cierto? Bueno, porque la corriente se define como eh, el movimiento de las cargas eléctricas en el tiempo. Entonces las cargas, usted sabe que van a moverse por acá, salen de acá de la fuente, van a pasar por todo el cable y van a llegar otra vez a la fuente, ¿no? Entonces, para medir esa magnitud, que es la corriente, se utiliza el multímetro, más específicamente en función de amperímetro. Es decir, para medir corriente se utiliza un amperímetro. Y tiene sentido porque las unidades de medida de la corriente es el ampere, o los amperios. Entonces, esta queda descartada, esta queda descartada, esta queda descartada. ¿Por qué, profe? Bueno, el potenciómetro es esta cosita de acá y es como una resistencia, solo que uno va moviendo la perillita esta de acá y la resistencia va variando. Esto es común en las radios estas de los radios, los equipos, no sé, bueno, diría que los de antes, ¿no? Que tenían así unas perillitas o que tenían unas cositas para subir y bajar. Pues lo que uno hace al mover esas perillitas es variar la resistencia y por ende cambiar la radiofrecuencia o cambiar la magnitud del volumen, es decir, subiendo o bajando el volumen. Entonces, esto es un potenciómetro y los potenciómetros son esos. Por lo tanto, no miden corriente, entonces descartada. El voltímetro, como bien su palabra lo indica, mide voltios, es decir, el voltaje. Y nosotros no queremos eso, en el enunciado nos piden hallar la corriente, entonces descartada esta y esta opción. Única opción posible hay D, pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, dice un amperímetro el cual debe ser conectado en paralelo, falso. Como la corriente va siguiendo toda la trayectoria del cable, por ende, el amperímetro para que pase por aquí, por el amperímetro y salga por esta resistencia, pues se tiene que conectar en serie, ¿cierto? En paralelo, ¿cómo sería? Entonces recordemos, paralelo sería, conecto uno de los puntos, digamos el cablecito rojo acá, conecto uno de los puntos, el cablecito negro acá, y entonces acá estaría el dibujito, el voltímetro, ¿cierto? Y esto nos sirve para medir corriente. En este caso, cuando se conecta en paralelo, es para medir en realidad el voltaje. ¿De acuerdo? De hecho, si el amperímetro lo conecta de esta forma, puede dañarlo el- al, al amperímetro. Por ende, la única opción correcta, la D. Es decir, un amperímetro sirve para medir la corriente y se debe conectar en serie. Por otro lado, si les queda eso, un voltímetro, ¿dónde estaría descartado? Un voltímetro sirve para hallar el voltaje y se conecta en paralelo. ¿De acuerdo? Eso en caso de que les haga una pregunta de este estilo, pero con la pregunta de voltaje. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a un efecto del cambio climático? Bueno, el cambio climático tiene que ver con cómo ciertos gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, y estos eran óxidos de nitrógeno, van afectando el clima. Es decir, cuando nosotros emitimos todos estos gases, ¿cierto? El metano, por ejemplo, se emite, por ejemplo, está muy concentrada en el tema de las heces de las vacas. Entonces, ¿qué pasa? Los ganaderos, como tienen muchas cabezas, es decir, mucho ganado y etcétera, como esas vacas, bueno, hay bastantes cantidades,
las heces de ella, porque ellas se están comiendo a cada rato y van defecando a cada rato, todas esas heces producen un gas que se llama gas metano, que es CH4. Y ese gas metano, pues como es menos denso que el aire, siempre va a ir subiendo y por ende va a llegar a un tope que vendría siendo la capa de ozono y la va a ir dañando constantemente. Entonces, por eso hay muchos movimientos como los vegetarianos y eso que dicen no comer carne por eso mismo, no solo porque se está matando un animal, sino también porque es que afectan mucho las vacas. De hecho, se recomienda, si es carnívoro, se recomienda comer más pollo porque las gallinas ocupan menos espacio y no producen tanto metano. El dióxido de carbono, que es lo que nosotros emitimos después de respirar, también es bastante dañino para la capa, bueno, estoy diciendo la capa ozono y en realidad no es la capa ozono, es dañino para el cambio climático. ¿Por qué? Porque todos esos gases, junto con el óxido de nitrógeno, van a ir formando una especie, voy a dibujarlo acá, bueno, muy mal en los dibujos. Todos esos gases van a formar una especie de nubes, con esos gases todos malignos, junto también con el agua, claro, todo eso mezclado. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando esté iluminando los rayos solares, ¿cierto? Ellos, bueno, pues los rayos, algunos han de atravesar, pero pero cuando llegan a la corteza terrestre, muchos de esos rayos reflejados, que los voy a pintar en azul, ¿cierto? Porque los rayos se reflejan, un tema que vamos a ver más adelante de tema de ondas. Entonces, muchos de esos rayos de luz se van a reflejar en la Tierra y pues como están esas nubes de gases invernadero, pues no van a permitir que pase. Es decir, esos rayos van a continuar acá, ¿cierto? En vez de irse para afuera, al exterior del planeta Tierra, van a seguir acá, en la corteza. Y por ende eso causa un aumento en la temperatura. Ojo, me están preguntando la que no, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Por lo tanto, esta no me sirve, porque esta sí causa, sí es un efecto del cambio climático, el aumento de temperaturas. Ahora, cuando aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Dónde era eso? Acá. Si aumenta la temperatura, ¿qué va a pasar con los polos norte y polos sur, es decir, los glaciares? Se van a derretir, ¿no? Y cuando se derriten, pues, ¿qué va a pasar con el mar? Entonces usted, por ejemplo, cuando tiene un vaso con agua y le mete cubos de hielo, si estos hielos se derriten, pues el agua va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, el mar va a aumentar. Y adicionalmente estos efectos de cambio de clima van a producir cambios en las precipitaciones. ¿Por qué? Porque pues al estar más caliente la corteza terrestre va a causar que muchos, por ejemplo, los ríos que estén por acá y eso, constan por acá un río, se estén evaporando y causando cambios en las lluvias, por ejemplo, en lugares que son muy lluviosos. Acá en Colombia se caracteriza por ser de los países más lluviosos a nivel mundial, más que todo en la parte del Chocó, constantemente llueve. Y, o en sentido contrario, por ejemplo, hace que no llueva casi nunca, que es lo que pasa en los desiertos, ¿no? Más que todo en el Medio Oriente. Es decir, este y este son efectos del cambio de clima. Por eso la única que no corresponde sería la B. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ah, bueno, el adelgazamiento de la capa de ozono más que todo se debe a los clorofluorocarbonos, esta cosita de acá, que se suelen colocar con una CFC, de cloro, de flúor y de carbono. Y sí es verdad que los gases invernaderos pueden estar afectando, pero no directamente se debe a eso el adelgazamiento de la capa de ozono. El adelgazamiento de la capa de ozono se debe a los clorofluorocarbonos, que eran unos materiales que antiguamente se utilizaban mucho en materiales como de limpieza y eso, y que ahorita pues se ha ido regulando con las leyes y esto que han venido en los últimos años debido a los grandes daños que está causando la humanidad en el clima y en el planeta Tierra en general. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Esta pregunta sale, por ejemplo, ustedes les han enviado ¿cómo era? Les han enviado un montón de pruebas, ¿no? De 2024, 2023. Ya les enviaron esos archivos, muchachos. Bueno, en uno de esos sale esta pregunta precisamente. Es del año pasado. Entonces, para que lo tengan presente, que este tema siempre, bueno, no sé si siempre, pero muy probablemente salga en el examen, ¿de acuerdo? En el PAES.
Fíjense bien. Esto es de alambres, dilatación. Este es el tema de dilatación. Y dice, se tienen dos alambres, pues fíjense bien, uno de aluminio y otro de acero, de 75 centímetros cada uno e igual grosor. Entonces, fíjense bien, ambos tienen igual grosor, es decir, la sección transversal es igual. Y inicialmente tienen 75 centímetros cada uno. ¿De acuerdo? ¿Por qué se dice inicialmente? Porque al aumentar la temperatura, que inicialmente están a 20 grados Celsius, ¿qué es lo que pasa? Se le va a colocar calor a cada uno de estos alambres y se va a ver que cuando se le coloca calor a los alambres, usted intente colocarlo, bueno, no sé, depende del experimento que quiera hacer, pero cuando uno agarra un cable y un alambre y le coloca calor, ¿cierto? Ya sea con una mechera o con una vela encendida, lo que va a pasar es que ese alambre se va a alargar. Y esto suele pasar mucho en, por ejemplo, los rieles de las vías del tren. Por eso los rieles de la vía del tren, digamos, este es uno de estos, este es un riel, este es otro así. Y si ustedes se dan cuenta o si de pronto lo han visto por ahí, o al menos por fotos, ellos siempre tienen unos espacios. ¿Por qué, profe? Porque al mediodía, por ejemplo, que es cuando está la temperatura más alta, por decirlo de alguna manera, estos rieles van a expandirse. ¿Y qué es lo que pasaba antiguamente cuando se intentó implementar esto y no se dejaba espacio? Claro, al expandirse lo que hacía era que los rieles, ¡pum!, comenzaran ¿a qué? A doblarse o a romperse. Y entonces descarrilaban a los trenes. Aunque bueno, en la experiencia desde un inicio se dieron cuenta de eso, de que se dilataba todo material metálico y por ende se deja siempre espacio entre los rieles, para que cuando se dilaten pues no vayan a afectar la vía del tren como tal. Entonces, y eso se debe a la dilatación, que básicamente se define como, entonces, fíjense, esto no es esto es como un triangulito, y de hecho es una letra griega, es delta, y en física se suele denominar como delta a la variación de algo. Voy a colocarle acá. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que va a variar en este caso? Nosotros vamos a definir que la variación de la longitud, es decir, cuánto se dilató este material. Fíjense bien acá. El material inicialmente en frío estaba en este tamaño y cuando se le suministró calor, creció un delta L, ¿de acuerdo? Es decir, un delta L que va a ser la distancia final menos la distancia inicial, ¿cierto? Porque si yo tengo esta distancia acá y le resto, fíjense, lo pinto en azul, esta distancia de acá, pues ¿qué me queda? El delta L. ¿Sí es claro, muchachos? Lo de la variación. ¿Se entiende esto de acá, muchachos? ¿O alguna pregunta sobre eso? ¿Han asustado? Mucho concepto. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Denme opiniones, tranquilos, que pueden acá hablar todo lo que quieran, no hay problema con eso. ¿Se está entendiendo? Sí, ¿No se se está entiende, profe. entendiendo? Ah, listo, listo. Me asustan, muchachos, no habla nadie, queda una con la ley del hielo. Entonces, fíjense bien, la variación de la longitud, que es lo que aumentó debido al suministrarle calor, es decir, al aumentarle la temperatura, se denomina dilatación, en este caso, lineal. Y la dilatación lineal se define como igual a una constante, que hace la constante de dilatación lineal, que le vamos a llamar alfa. Ojo, esto es una letra griega, que parece un pececito, un pez. Va a depender también directamente de la longitud inicial. Le vamos a colocar L inicial. Ahí está. Y va a depender también de la variación. Fíjese bien, con un delta lo coloco a la variación. Bueno, hay que igual. La variación de temperatura. Y esta es la fórmula para la dilatación lineal. Y es la definición de dilatación lineal. Entonces, fíjese bien. No vamos a hacer cálculos de nada, simplemente vamos a ver que en el enunciado nos están hablando de, ¿qué es lo que pide? Fíjese bien.
Bueno, hay que tener en cuenta que en esta prueba hubo muchos errores ortográficos, ¿no? Bueno, pero acá dice, si se desea determinar cuál de estos materiales tiene mayor coeficiente de dilatación lineal, entonces fíjense, en el coeficiente de dilatación lineal es este de acá. Dilatación lineal. Entonces, como queremos ver esto, pues vamos a despejarlo de la ecuación. Entonces, un tema de matemáticas que lo vamos a ir viendo más adelante, cuando tratemos temas de ecuaciones y despejes y esas cosas. Entonces, si despejamos de acá alfa, entonces me queda delta L al otro lado, dividido, vamos a colocarlo con este, ¿por qué no? Dividido entre, fíjese bien, este LI, como está multiplicando al alfa, pues pasa a dividir. Y este delta T, lo mismo, como está multiplicando al alfa, al coeficiente de dilatación, pasa a dividir también. Al otro lado de la igualdad, ¿sí? Y recordando que delta indica variación, pues vamos a colocar eso mismo acá. Es decir, la variación de que la longitud final, que le va a llamar L con subíndice F, menos la variación de la longitud inicial. Y eso es dividido entre la longitud inicial por, y esto lo coloco entre paréntesis, ojo, variación de temperaturas. ¿Cuáles temperaturas? La temperatura final menos la temperatura inicial. Y con esto, pues vamos a resolver el ejercicio. Fíjense bien. Para nosotros determinar el coeficiente de dilatación de forma experimental, por ejemplo, nosotros en el enunciado nos dicen que tiene una longitud inicial dada, es decir, esto lo conocemos, independientemente de qué valor tenga, ¿sí? En el enunciado nos dice que lo tenemos y nosotros confiamos de que lo tenemos. La temperatura inicial también nos la dan, es decir, longitud inicial 75 centímetros, temperatura inicial 20 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cuáles variables necesitaríamos para poder calcular este alfa? Necesitaríamos la longitud final, ¿cierto? Que es después de suministrarle calor, cuánto se alargó el alambre, y la temperatura final también, es decir, a qué temperatura fue la final para decir que se alargó tantos centímetros o metros o lo que sea. Entonces vamos a ver en las opciones cuál nos dan estas dos variables, la longitud final o la variación de longitud y la temperatura final o la variación de temperatura. Entonces fíjense bien, vamos a hacerlo por método de descarte siempre. Bueno, este ejercicio. Calentar ambos alambres, ¿sí? Tiene sentido, de manera uniforme, ¿sí? Hasta que aumenten 0,1 centímetros su longitud. Esta podría ser la longitud final, entonces sí. Dice, y registrar la cantidad de calor absorbido. En esta fórmula acá, nos están preguntando algo del calor. ¿Sí o no? Es decir, este coeficiente de dilatación lineal depende del calor o depende de qué cosas. A ver si alguien me lo puede decir. Puede ser una consulta, usted nos va a dar ejercicios para practicar. Sí, aunque primero vamos a ir haciendo todo el material que les han ido pasando los coordinadores, ¿no? Y los directores de pruebas de años pasados y eso, del 2024, 2023, 2022, hay un archivo que tiene todo eso, ¿no? Todas esas pruebas. Y eso es lo que vamos a ir trabajando y cuando se nos acabe el material, que es posiblemente sea pronto, pues ahí sí vamos a recurrir a ejercicios por mi parte. Y bueno, y durante las clases también voy a ir colocando yo ejercicios que no sean tipo PAES, como para que vayan afianzando los conceptos también. ¿Les queda esto claro, muchachos? Que el coeficiente de dilatación lineal solo depende de la longitud final inicial y de la temperatura final inicial. Es decir, no depende del calor. Como no depende del calor, pues esta opción de acá queda descartada. Ahora acá dice aumentar la temperatura de ambos alambres en igual cantidad y registrar el aumento de longitud. Ceder la misma cantidad de calor. Tiene sentido, pero dice registrar cuál de ellos experimenta mayor cambio en su temperatura. Tiene sentido, pero acá nos están diciendo que registrar las temperaturas. Pero no solo necesitamos eso, también necesitamos registrar las longitudes. Por lo tanto, esta queda descartada. Y la de dice calentar ambos alambres hasta que aumenten esto. Tiene sentido. Luego registrar el tiempo. Que no tiene nada que ver el tiempo, por lo tanto queda descartada. La única opción posible, aumentar la temperatura de ambos alambres en igual cantidad, ¿cierto? Es decir, vamos a tener cierta temperatura final
Y registrar el aumento de longitud, es decir, cuando lleguemos a esa temperatura final, vamos a registrar cuál fue su longitud final. Y pues ahí sí reemplazamos los valores y eso nos va a dar un alfa. ¿Sí es claro, muchachos? Que es la única opción posible. ¿O alguna pregunta? Listo. ¿Quién dice que sí? ¿Alguien más? ¿Es claro o tienen preguntas? ¿Todo claro? Sí. Bien. Vamos al siguiente ejercicio. Esto es tema de eh, espejos. Bueno, entra en el tema de ondas, más precisamente en espejos, lentes también. Entonces, vamos a ver qué dice el ejercicio. Un adorno con forma de caballo, este de acá, es acercado a un objeto óptico, este objeto, ¿cierto? Debido a esto, forma una imagen invertida y de menor tamaño, es decir, bueno, espere, vayan leyendo la noción. Voy a apagar la cámara. Para ese ejercicio vamos a utilizar, ¿cómo es que se llama? Eh, Hay unos simuladores de estos. Les voy a pasar el enlace ahorita. Y en mi internet tenía que abrirlo antes porque. Esperen, vamos acá. Estos simuladores son chéveres porque tienen algunos experimentos ahí que se pueden hacer con espejos, lentes y que vienen como anillo al dedo para este ejercicio más precisamente. Va a pasar esto para acá. Mm, Eso está. Disculpa, muchachos, tenía que yo tenerlo abierto eso, pero se me olvidó. Creo que este es el simulador que nos va a servir para ese ejercicio. Entonces son conceptos que tiene, bueno, más adelante vamos a ver el tema de espejos y eso, quiera. Fíjense bien, acá nosotros tenemos el objeto. Allá nos dice que un caballo, bueno, acá vamos a colocar un pingüino. Y vamos a colocarlo, bueno, a reemplazarlo por una flecha mejor. Y fíjese bien, nosotros en las opciones que no es, en las opciones que nos están dando, nos están hablando de que el objeto, fíjese bien, está acá y va a dar una imagen invertida inicialmente y cada vez que se vaya acercando, la imagen va a llegar a un punto en que va a ser de igual tamaño y cada vez que se vaya acercando a ese objeto óptico, lo que va a pasar es que va a salir la imagen más grande y va a salir real. Entonces, vamos a verlo acá. Si nosotros lo intentamos con los lentes, vamos a colocar este lente acá y vamos a bloquear esto de acá. Entonces, fíjese bien, nosotros estamos inicialmente acá. ¿Qué está pasando? Acá nos está dando una imagen, ¿cierto? Esta es el objeto y esta es la imagen, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta imagen que es con respecto al tamaño inicial, si se fija bien, es menor. Es decir, la imagen es de menor tamaño. Ahora, si ustedes se fijan bien, las imágenes pueden dar aquí, es decir, la flecha apuntando en la misma dirección que está apuntando el objeto, o pueden dar imágenes así, como es la que nos está dando acá, ¿no? Cuando las imágenes dan de esta forma, es decir, que no se ve como afectada, es decir, que está apuntando a la misma dirección, se dice que es normal. Cuando está de esta forma, se dice que es invertida, ¿de acuerdo? Ahora bien, como en este ejercicio, bueno, o en este experimento inicial, nos está dando de esta forma, decimos que es invertida. ¿Qué es lo que nos dice el enunciado, no? Fíjense bien. Inicialmente dice una imagen invertida y de menor tamaño. Ahora, ¿qué pasa? Al seguir acercando el adorno al objeto, hay un punto donde el tamaño de la imagen es igual al tamaño del caballo. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros llevamos ese objeto más o menos al doble de la distancia focal, fíjense bien. Nosotros medimos si es de 60 a 100, 40, ¿no? Es decir, acá de 60 a 100, fíjense bien.
más o menos lo mismo, 40. Es decir, las imágenes están siendo del mismo tamaño. ¿Qué más dice el enunciado? Si se continúa acercando, pues vamos a seguir acercando. ¿Qué va a pasar con la imagen? Acá el enunciado nos dice, el objeto llegará un momento en que se formará una imagen derecha y de mayor tamaño. Entonces, fíjense, acá la imagen es derecha, ¿sí ve que está apuntando en la misma dirección? Es decir, no es invertida, que vendría siendo esto de acá. Y además es de mayor tamaño. Si se dan cuenta ustedes, el tamaño del objeto es este de acá, ¿cierto? Y acá nos está dando una imagen, pues con mayor tamaño. Por lo tanto, este lente que estamos utilizando acá es el que produce todas las características que brinda el enunciado. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros utilizamos una lente divergente? Ah, bueno, esta es una lente convergente, esto se llama lente divergente. Por acá debería estar saliendo las etiquetas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos el objeto por acá, la imagen, si se dan cuenta, vamos a hacer más pequeño esto. Bueno, está muy lejos. No hay manera de mover esto acá. Espera, muchachos, estoy intentando acá mover, no se puede. Bueno, la imagen está dando invertida. Más grande, ahí está acá. Ah, la imagen estaba ahí, no la había visto. Si se dan cuenta, la imagen está dando acá. Se dice, fíjense, cuando las imágenes dan al otro lado opuesto de la lente, entonces se dice que son imágenes reales. Cuando bueno, dependiendo. En el caso de lentes es así. Y cuando dan en el mismo lado que está el objeto, se dice que son imágenes virtuales, ¿de acuerdo? Es decir, nos está dando una imagen virtual y de menor tamaño. Pero en el enunciado nos piden que sea invertida y de menor tamaño, no que sea virtual. Por lo tanto, los lentes divergentes no nos sirven, solo nos sirven los lentes convergentes. Vamos a verlos. Ahora los espejos. Vamos a cambiar acá la flecha. Vamos a tocar acá el tamaño. Vamos a agrandar un poco esto. Colocar rayos principales, etiquetas. Y fíjense bien. Inicialmente, ¿cierto? Tenemos el caballo, la flecha acá. Y nos están dando una imagen real. ¿Por qué real? Porque en los espejos, contrario a los lentes, las imágenes, cuando se forman en el mismo lado que el objeto, ¿cierto? Van a ser reales. Pero si supongamos la imagen nos da acá, es decir, al otro lado del objeto, ¿cierto? Es decir, al lado opuesto del objeto, entonces se dice que es una imagen virtual. En este caso, pues es real. ¿Qué más? El tamaño, si se dan cuenta, es menor, que es justo lo que pide el enunciado, que sea invertido, fíjese que es invertido, y real. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros seguimos acercando el objeto, va a llegar un punto en que van a ser iguales. Entonces usted agarra su reglita de acá, mide 20 a 80 y acá este mide de 20 a 80 también. Es decir, son iguales. Cumple con el enunciado. Y si sigue acercando, va a llegar un punto en que se va a formar. Voy a checar esto un poco. Va a formar una imagen que va a ser virtual. ¿Por qué? Porque como es un lente está en el otro lado de donde está el objeto, por ende se dice que es una imagen virtual. Y adicionalmente es de mayor tamaño. Y está derecha, es decir, no está invertida. Es decir, no está de esta forma, sino que está en la misma, apuntando en la misma dirección que la flecha inicial. Es decir, también cumple este tipo de espejo con el enunciado. Ahora, recordemos, los únicos que cumplen con eso del enunciado son los lentes que son así y el espejo, que la voy a colocar acá, el espejo que es de esta forma. Y al espejo se le suele colocar cuando se dibuja de forma así, se le suele colocar unas rayitas para indicar que esta parte de acá es donde está la superficie reflectiva, porque los espejos, como bien indican, reflejan, ¿no? Bueno, como ustedes bien sabrán. Por lo tanto, ¿cuáles son esos? Entonces, a este tipo de lentes se le llaman lentes convergentes, pero se le llama biconvex. Que creo se lo muestra acá. Mira acá, lente
convexa. Bueno, en realidad es una biconvexa, para ser más precisos. Y este espejo se le llama espejo cóncavo. Es decir, son los dos únicos objetos que permiten, bueno, lo que describe el enunciado. Por lo tanto, ¿cuál opción es posible? Espejo cóncavo, lente biconvexa. Esta de acá. ¿Qué pasa con un espejo plano? Pues en un espejo plano, lástima que acá no salga el espejo plano. Bueno, en un espejo plano lo que va a pasar es que, otra vez, pasa algo de este estilo. Fíjense bien. Si nosotros tenemos el caballo acá, pues vamos, digamos, voy a con verde. Si yo tengo acá el objeto que es una flecha, pues me va a dar a la misma distancia que hay de acá a acá el mismo objeto con el mismo tamaño, eh, es decir, también va a ser derecho, es decir, no va a ser de esta forma invertido, y adicional a ello, si se fijan bien, está al otro lado del objeto. Como estamos hablando de un espejo plano, ojo, si da al otro lado, entonces hay que tener en cuenta que es una imagen virtual. Y eso es lo que pasa, ¿no? Usted cuando se mira al espejo, usted se está viendo un usted, ¿cierto? O sea, cuando yo me miro al espejo, estoy viendo un yo, pero no es alguien real, es decir, no es una imagen, bueno, no es alguien real, no es una imagen real que yo pueda tocar y que pueda colocar las manos y afecte la imagen como tal. A eso es lo que se denomina una imagen virtual entonces, porque al otro lado del espejo es una imagen, es algo como imaginario, pero que no está claramente porque no hay nada más atrás del espejo, ¿no? Recordemos que si estamos hablando del espejo plano, sería algo de este estilo, donde acá es la superficie reflectiva y esta la superficie pues que no refleja. Entonces por eso la opción A de una vez queda descartada. El espejo cóncavo, esta sí podría ser, pero acá lo daña es la lente bicóncava, porque la lente bicóncava es esta de acá. Y si se fijan bien, da imágenes virtuales derechas y no como el enunciado lo piden, que sean imágenes reales, invertidas, y bueno, el tamaño sí es más pequeño. Entonces por eso queda descartada. Y esta de acá, el espejo cóncavo está bien, pero el espejo convexo no. ¿Por qué? Entonces acá vamos el espejo. Ah, ya está el espejo plano. Si se fijan bien, el espejo convexo lo que hace es, voy a, acá, si se fijan bien, da imágenes virtuales, pero no las da invertidas y de menor tamaño, por lo tanto también queda descartado este acá. Lo que les decía el espejo plano, mire, cuando uno se acerca, fíjense bien, están a la misma distancia del objeto que del objeto a la imagen virtual, ¿sí lo ven? Entre más lejos esté, pues más lejos va a estar la imagen. Entre más cerca esté, más lejos está la imagen. Y no va a dar invertido claramente, ¿no? No es como que usted se mira al espejo y su cabeza esté abajo y sus pies arriba, ¿no? Eh, Acá les preguntaría alguna pregunta, muchachos, pero sé que tienen muchas preguntas, o me equivoco. ¿Tienen muchas preguntas sobre esto? A ver, opiniones, muchachos. Hola. A ver qué dice. Y si alguno de los chats ya sabe cómo ver la repetición de esas clases en YouTube, deberías subirlo. Deberían subir. No, no, estas clases en el chat, yo les había hecho las pasos, ustedes pichan acá donde dice chat, ¿sí lo ven? Y ¿qué es lo que pasa? Cuando pichan ahí, ahí le van a salir, valga la redundancia, el chat, pero también van a salir, si ustedes siguen subiendo, van a salir todas las clases grabadas, ¿de acuerdo? Así he visto yo las clases grabadas algunas y me he dado cuenta de eso, de cómo se escucha y eso. Bueno, para mí espejos aún me complica, pero entendí bien este ejercicio ahora. Sí, es que no fui bastante detallado yo, porque fíjese bien, cuando uno estudia este tema, uno tiene que analizar el tamaño de la imagen, tiene que analizar también si la imagen es invertida o derecha. Y por último, también se tiene que analizar
si la imagen es real o virtual. Y esas son las características que se pueden presentar, las tres características principales en todas las imágenes. Es decir, si usted tiene un lente, con las lentes que estoy utilizando yo ahora mismo, o si tiene un espejo, ya sea cóncavo, convexo. Entonces todo eso se analiza con esto de acá. Si el tamaño de la imagen es mayor o menor, o igual, si es invertida o derecha, y si la imagen es real o virtual. Que depende si el lente o si es espejo, pues va a ser real o virtual dependiendo de si está con el objeto o está en el otro lado opuesto del objeto. Ahora esto de acá, las lentes cóncavas son estas, biconvexas son estas, es decir, para usted saber cuál es cóncavo y convexo, usted siempre se va a imaginar como el rayo de luz de izquierda a derecha, o sea, como cuando uno lee, ¿cierto? Normal, de izquierda a derecha. Y lo mismo acá. Entonces usted se va a imaginar los rayos de luz de izquierda a derecha. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan a una superficie que es de este estilo de acá, de este estilo de acá, ¿cierto? Que es como más, como más curvada en los polos, ¿cierto? A este tipo de curvas se le llaman convexo. Cuando llega a una curva que es más de este estilo, ¿sí? Que es más curvada es en el centro, entonces a este tipo de curvas se le llaman cóncavas. Y pues de ahí ya, si es un lente, entonces en este caso decimos que es biconvexo porque es convexo aquí y convexo aquí, es decir, si lo vemos de este lado también es de ese mismo estilo. En cambio, como le sale acá este cosito acá, en el simulador de acá, le dice que es una lente convexa y no es del todo precisa porque convexa vendría siendo esto y podría ser esto, es decir, convexo por este lado, pero plano por este lado. Entonces, como es convexo por este lado y convexo por este lado, entonces por eso se le llama biconvexo, que es lo correcto y que es lo que sale en el enunciado, ¿no? Entonces, todas esas características, todas esas cosas lo vamos a analizar en el curso. Por eso es que no, yo sé que tienen que tener muchas preguntas, yo sé que sí, pero es como para avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, quedó claro que en qué se va a trabajar al menos. Al menos para mí, sí. Listo. Florencia Godoy, ¿no es la Florencia que graba? Bueno, no sé. Mire, muchachos, aquí le paso el enlace. Ese enlace es seguro, por eso me tomo la libertad de compartírselos. Y digo que es seguro porque es de una universidad, si ustedes se pudieron haber dado cuenta acá. Es de la Universidad de Colorado de Boulder. Creo que esta es de Canadá. No sé si es de Canadá o Estados Unidos. Y acá hay muchos otros simuladores que están chéveres para uno, digamos, en un tiempo libre que tenga y que tenga con internet, pues uno aprovecha el tiempo y en vez de estar viendo tantas redes sociales que en realidad no sirven para mucho, por no decir para nada, pues usted puede ir jugando con simuladores. Mire, tienen simuladores de movimiento, tienen simuladores de sonido y ondas, mire acá, ¿cierto? Y ojo, sonido y ondas, tanto eléctricas como mecánicas, o sea que está chévere. Tiene simuladores de trabajo, energía y potencia. Entonces, fíjese acá montañas rusas y eso, que son cosas que vamos a ver nosotros en este curso también, que posiblemente lo veamos con un poquito del simulador. También tiene calor y termoeléctrica, es decir, gases ideales, partículas y todo ese montón de cosas. Y entre otros, como pueden ver acá también hay de química, de matemáticas y estadística. Y lo mejor de todo, que es gratis. Entonces, ahí por eso les compartí el enlace para que vayan ustedes jugando un poco con eso y para que vayan ahí también jugando con el tema de lentes, espejos, que es lo que van a precisar para la prueba PAES. ¿De acuerdo? No haciendo más entonces, vamos al siguiente ejercicio. Dice, delante de una lente divergente delgada se coloca un objeto de 20 centímetros de altura registrándose la altura de la imagen. Entonces acá tenemos la posición del objeto, ¿cierto? Y pues el objeto está a 5 centímetros del espejo, el espejo, la lente, que lo dice, de la lente, perdón, y después se va a ir alejando, ¿no? Ustedes se dan cuenta, se va alejando. Pero ¿qué es lo que pasa en la imagen? En la imagen va a ir ¿qué? Va a ir disminuyendo el tamaño, ojo, el tamaño aproximado le dicen acá, no en centímetros. Bla, 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 le dicen que se forma ese objeto de acuerdo con la posición que tiene. Los datos obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
Listo, es esta tabla de acá. Y le dicen, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación se podría resolver a partir de las mediaciones realizadas? Esta es una pregunta de física común, así que ojo mucho cuidado con todos, ¿no? Que todos han de presentar la prueba de física común. Para este tipo de problema nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar las variables. Acá tenemos que nos están dando la posición y acá la altura. ¿De acuerdo? Entonces en el enunciado vamos a ver eso. Fíjense, acá nos hablan de posición del objeto respecto a la lente, bla, 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 y determina la ubicación de la imagen. Es decir, me dan la posición, pero no me dicen nada de la altura, por lo tanto esta opción no me sirve. Acá, la distancia focal. En la tabla nos están dando variables de distancia focal, no, por lo tanto descartada también. La posición del objeto, correcto, la posición no la dan acá, fíjense bien. Y la altura de la imagen, correcto, que es lo que nos dice el enunciado. Por lo tanto, apunta que la C es la correcta, ¿no? Vamos a ver la D, sino por descarte. La altura de la imagen, está bien la altura de la imagen, de forma en un lente divergente, depende de la altura del objeto. Esta variable de acá de altura de objeto, ¿nos la están dando acá? No, nos están dando en la posición del objeto. Por lo tanto, queda descartada. Es decir, única opción, la C. ¿Alguna pregunta sobre esto? Muchachos, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. Seguros, no tengan miedo, no. Es decir, yo no les voy a calificar y si les fuese a calificar les colocaría 7 a todos, 7 es la máxima nota, ¿no? Me confirman ustedes, porque a mí no me interesa la nota, me interesa que aprendan en realidad. Bueno, claro, las notas importantes para los evaluadores y eso, que sé yo, en una prueba tipo PAES, que es una prueba a nivel nacional y eso, acá sería el ICFES, pero en realidad a mí no me interesa. Si por mí fuera les colocaría la máxima nota. O sea, lo que me interesa es si aprende o no aprende. Entonces, fíjese, vuelvo y le repito para el que de pronto tiene la duda, pero tiene pena o miedo de preguntar, que no debería, pero bueno, no pasa nada. Entonces, fíjese bien. Las únicas variables que nos están dando la tabla y que nos da el enunciado y que queremos analizar por ende son posición del objeto y altura de la imagen. En las opciones usted me va a buscar esas palabras claves. Es decir, posición del objeto y altura. Acá me dice posición del objeto, me sirve. Acá me dice ubicación de la imagen. ¿Esa palabra está acá? No, no. Por lo tanto, como no me dice nada de la ubicación de la imagen, queda descartada. La distancia focal. De entrada me están hablando de distancia focal. ¿Acá me hablan algo de distancia focal? No, profe. Por lo tanto, queda descartada de una vez. La altura de la imagen. Sí, mire, la altura de la imagen. Que se forma, bla, 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 depende de la altura del objeto. Acá me hablan algo de la altura del objeto. No, me hablan de la posición del objeto, no de la altura. Por ende, también queda descartada. Ahora vemos por descarte esta, pero pues hay que confirmar, ¿no? La posición del objeto, voilà, es esta. Ya, se la voy a subrayar en verde. La posición del objeto, sí, profe, me la dice. Y en rojo le voy a señalar la otra. Respecto a la lente, determina la altura de la imagen. ¿Qué es esta de acá? Es decir, ahí están incorporadas las dos variables, por ende la única opción de investigación que ha de responderse y bueno, todo lo que dicen acá. Pues ahora sí quedó más claro, o por el contrario surge alguna pregunta. Osneidy, las clases grabadas y para todos los demás, fíjense bien. Cuando ustedes se van a chat, miren, me estoy yendo a chat, es que me permite, y se van acá donde dice clase de física, profesor Jason Cuarán, ¿cierto? Les aparece esto de acá, ¿sí? Y ustedes van a subir, van a subir, van a subir, van a subir. Entonces, mire, estoy subiendo yo. Estos son chats de lo que van ahorita. Y bueno, está haciendo quedar mal esto. Siguen subiendo y por ahí debe salir la clase grabada. Claro, como esto fue la semana pasada y hay tanto chat ahorita. Miércoles, sí, miércoles julio 23. Ah, me pasé.
Empezamos de inmediato con la prueba. Bueno, no se me está haciendo quedar mal esto, porque acá debe salir 7:23, 5:39, 7:23, 6:16. Bueno, claro, mírala acá. ¿Sí la? Desde ahí ustedes van subiendo y ahí queda la clase grabada. Ustedes le dan ahí clic o ver resumen como sea y ahí comienza a generarse la clase. ¿Sí? Y sirve para las matemáticas también. En matemáticas ustedes se dan acá clase matemática y ahí salen todas las de todos los profes. Que, por ejemplo, mire, acá sale clase grabada. Está la del profesor de, creo que fue de Antier, el otro profesor de matemáticas. ¿Sí? Entonces ahí van quedando todas las clases grabadas, ¿no? Y los que han preguntado. ¿Quedó claro, Zuneidi? Y todos los demás. Más personas. ¿Quedó claro de dónde quedan las clases grabadas, muchachos? Bien, sí, listo. Ahí está para que no se preocupen. De hecho, si tienen que irse ya mismo para la otra clase, que creo que hoy hay otra clase, bueno, no sé, la verdad, lo pueden hacer. Acá quedan las clases grabadas y se saltan, bueno, y van y ven al meollo lo que necesitan, ¿no? Es decir, se saltan la introducción y todas esas cosas. Esto, se pregunta número 12. Me alcanzará el tiempo. ¿En base a qué propiedad de la luz se puede explicar el fenómeno del lápiz doblado al sumergirlo en el agua? Acá puse una imagen. Cuando se pone, por ejemplo, un lápiz en un vaso que esté vacío, bueno, sigue entre comillas porque en realidad sí está lleno, pero lleno de aire, solo que a eso se le denomina vacío. Así es que no tuviera aire incluso, que sería en el espacio exterior, pero bueno, sin tanto tecnicismo vamos a decir que está vacío, ¿sí? Es decir, que no tiene agua. Y ustedes colocan el lápiz y pues el lápiz está normal, se ve normal. Pero ¿qué pasa cuando usted al mismo lápiz, o bueno, un lápiz similar, el gemelo, le coloca en ese vaso, pero lo llena con agua? Fíjense bien que tiene agua. Entonces se muestra este efecto acá, si ve que se muestra como el lápiz si estuviera doblado, o algunos le llaman lápiz partido. Sí, mire, está acá y está acá. ¿Sí lo ven, muchachos? Me retiro, tengo matemáticas. Listo, Vicente, todo bien. Que la lleve bien con eso. Ojo con matemáticas, que es muy importante para física también, ¿no? Yo. Y el viernes invitado también todos los demás para matemáticas conmigo, ¿de acuerdo? Que vamos a empezar desde cero. Saben que a mí me gusta todo desde las bases hacia arriba, el edificio académico. Entonces, a este efecto se le llama, bueno, algunos le dicen que el lápiz está partido o que está doblado, y es un efecto óptico debido a la difracción. Acá la única opción correcta, posible es la C. La reflexión tiene que ver con los espejos. Entonces ustedes acá están viendo que el lápiz esté reflejando de alguna manera, o por el contrario están viendo que hay algún espejo, ¿no? Entonces por eso queda descartada esta opción, ¿no? La dispersión tiene que ver cuando, por ejemplo, ustedes colocan acá un prisma y le abren, bueno, intentan iluminarlo con luz blanca, luz solar, por ejemplo, y acá le van a salir los rayos del arco iris, es decir, por acá le sale el azul, por aquí le sale el verde, por aquí le sale el rojo, ¿cierto? Es decir, los rayos de la luz blanca se desintegran en todos los rayos, que son los que se muestran en el arco iris, por ejemplo. A eso se le llama dispersión, es decir, la luz estaba acá y se dispersó. Entonces eso no tiene que ver con esto de acá, ¿no? La polarización tiene que ver con, eso es más técnico, pero tiene que ver con, por ejemplo, cuando usted tiene muchos rayos que van en distintas direcciones, pero usted lo pasa por una rendija y si esa rendija, digamos, polariza de forma que los rayos vayan a pasar de forma paralela, pues los rayos que pasen van a estar así. Es decir, usted inicialmente tenía rayos en todas las direcciones y ahora los va a tener de esa manera. Estos se suelen utilizar, por ejemplo, en las gafas de sol, cuando están en verano ustedes allá, y ustedes se colocan esas gafas de sol que como hay muchos rayos, iluminación y todo eso, cuando reflejan en el suelo, eso lo encandelilla uno, pues esos rayos, esas gafas polarizadas, lo que hacen es que pues usted se quiten tantos rayos que, digamos, estén afectando la visión y pues usted pueda ver de forma normal y no se encandelille con tantos rayos del verano. Por último, la
Bueno, aquí la marqué mal, ¿no? A ver si alguien se dio cuenta. Nadie me corrigió, muchachos. O con eso me pueden corregir. Acá me equivoqué, acá es refracción y marqué fue difracción. La refracción es esto, que es cuando usted, por ejemplo, tiene, eh, qué sé yo, una superficie, ¿cierto? Y pasa un rayo acá. Uy, con azul. Pasa pasa un rayo de luz acá. Y ese rayo, como acá estamos hablando de que este material, digamos, tiene cierto índice de refracción, pues, y acá estamos hablando de que, por ejemplo, hay un material que tiene otro índice de refracción, por ejemplo, para que quede más claro, acá estamos hablando de que está en el aire y pasa al agua, por ejemplo. En el caso de, por ejemplo, cuando ustedes iluminan con una linterna una piscina. Entonces, como el aire y el agua tienen distintos índices de refracción, pues la luz se va a ver afectada. Es decir, eh, digamos, ya no va a ir en esta dirección que se supone que debería ir, sino que toma esta dirección de acá. Y eso es lo que se le llama refracción, que es justamente y precisamente lo que se está viendo acá. Por último, la difracción tiene que ver con algo más de, como de fuentes puntuales y eso, pero bueno, eso es como más, vamos a ver si lo vemos más adelante. Bueno, por ejemplo, la difracción en las ondas mecánicas como las del sonido se ve, por ejemplo, cuando usted tiene un objeto. Bueno, para que quede más claro, imaginemos que usted tiene una pared, ¿cierto? Cualquiera de las paredes que ustedes tengan ahí cerquita y ustedes están acá, ¿sí? Cualquier persona de ustedes está acá. Estoy malísimo dibujando. Y usted habla, ¿no? Habla por acá, ¿cierto? Emite una sonda sonora. Ojo que esto no es de luz, pero bueno, es para que se hagan la idea de la difracción. Y usted tiene otra persona acá, digamos que es su mamá, pongamos, o su papá o cualquier acudiente. Y ustedes se preguntarán cómo hace que esa persona escuche. O sea, si yo hablo por acá, ¿cómo es que esa persona me logra escuchar? Supongamos que esta pared no permite que pase el sonido por acá, ¿no? Aunque el concreto pueda que sí permita un poco. Pero lo que hace es que esas ondas, entre usted más lejos esté, esas, esas ondas, esas ondas van a irse por acá, se van a desviar. Y ese desvío es lo que se le llama difracción, que permite que lleguen a la otra persona. En este caso, las ondas sonoras. Esas ondas sonoras, ondas mecánicas. Como acá estamos hablando de luz, en realidad tendríamos que estar hablando de difracción en ondas electromagnéticas, pero pues eso es más complicado. Por eso solamente se le explico la difracción con esto de acá. Entonces, para finalizar esto, ese tipo de ejercicios tienen que ver con la refracción, ¿de acuerdo? Todo lo que sea de luz de doblada y eso, o que se ve el lápiz partido y eso, tiene que ver con difracción. Y pues se lo tienen que aprender de memoria porque es un concepto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre eso, muchachos? Yo también me retiro, tengo que comer y estudiar. Bien, Damaris, no hay problema, chao. ¿Alguna pregunta, muchachos? Quedó claro, me quedó claro, Pablo, bien también. Siguiente pregunta entonces. A la hora, 13 minutos. ¿Qué volumen de agua habrá que adicionar a 200 mil? Ah, bueno, esta es de química, ¿no? Entonces, fíjense bien, cuando yo hice este ejercicio, la verdad no me acordaba porque esto tiene que ver con estequiometría, lo de molaridad, molalidad y un montón de cosas que la verdad no lo veo desde que estaba en el colegio. Estamos hablando antes del 2017. Entonces, no me acuerdo ya mucho de esos temas, que era chévere porque pues, involucra matemáticas y es chévere los conceptos, pero no me acuerdo. Pero yo lo resolví de esta manera, fíjense bien. Nosotros nos están hablando de agua que habrá que adicionar en ciertos mililitros de solución y le dan acá el material de la solución que tiene 4 molar, pero bueno, eso no me interesa por ahora, para que su concentración disminuya en un cuarto. Entonces, ojo con esto, para resolver este tipo de ejercicios se tiene, como estamos hablando de concentración, se tiene que utilizar esta fórmula. La concentración, digamos, de el primer momento, el momento 1, multiplicado por el volumen del mismo momento, el momento 1, tiene que ser igual a la concentración del momento 2, es decir, cuando ya se le adiciona el agua, multiplicado por el volumen que tenga después de adicionársele ese agua o ese líquido
de solución, ¿sí? Ah, bueno, de ese agua que se le va a adicionar, dice el enunciado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para resolver ese ejercicio. Pero eso ya es más de química. El profe o la profe de química les explicará más a detalle esta fórmula. Por ahora, créanme que es con esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, fíjense bien, inicialmente tiene una concentración de 4 molar, pero como yo no me acordaba de eso, yo simplemente dije 4, concentración, le voy a llamar C. Y volumen inicial 1, volumen inicial que son 200 mililitros, entonces por 200 mililitros. Tiene que ser igual a la concentración 2, que acá en el enunciado me dice que disminuye a un cuarto, es decir, que va a ser C dividido entre 4. ¿Por qué? Porque disminuyó un cuarto. Y eso tiene que ser multiplicado por el volumen 2. Que el volumen 2, pues es lo que queremos calcular. Entonces acá, volumen 2. Si se fijan bien ustedes, esta C con esta C se me pueden cancelar. Y si despejo la B, es decir, el volumen 2, entonces me queda esto de acá. El volumen 2 es igual, como este 4 está dividiéndole, ¿cierto? Entonces voy a pasar al otro lado de la ecuación a multiplicarlo. Se me queda 4 por 200 mililitros. Y el volumen 2 entonces es 4 por 200, sería 4 por 2, 8, agrego 0, 800 mililitros. Pero ojo, ese es el volumen 2 cuando ya se ha agregado el agua, es decir, de la solución que tenía inicialmente más el agua. Acá nos dicen, bueno, acá nos dicen la que se añadió. Es decir, no queremos el resultado total de volumen cuando ya se adicionó el agua, sino solamente ese agua que se le adicionó. En otras palabras, el agua añadida, se la voy a colocar acá, va a ser igual al volumen 2 menos el volumen 1. ¿Por qué, profe? Fíjese bien. Hacerlo por acá un dibujito. Si yo inicialmente tengo este líquido acá, ¿cierto? Y me da cierto volumen. Y yo le voy a añadir esto de acá, ¿cierto? Que va a ser el agua, en este caso del enunciado. Entonces, el volumen 1 va a ser esto de acá rojo, que le estoy señalando. Y el volumen 2 va a ser todo esto, ¿cierto? Porque es del momento 2. Es decir, si yo al volumen total le resto lo rojo, pues me da el volumen añadido, que es lo que precisan en la pregunta, ¿no? Que es lo que preguntan, valga la redundancia. Entonces, reemplazamos, el volumen 2 fue de 800 mililitros, nos dio el cálculo de acá. Entonces, reemplazamos acá, 800 mililitros, menos el volumen 1, que fue, ¿cuánto era? 200, creo que decía el enunciado. Y 800 menos 200, ojo, esto no es aproximado, esto es igual. Me tiembla el pulso. 800 menos 200, 600 mililitros. Y acá lo mismo, ¿por qué mililitros? Porque los volúmenes se miden, bueno, más que toda la capacidad se miden en litros, mililitros, centilitros, decilitros, etc. El volumen se mide en metros cúbicos y eso, pero ahí, cuando veamos matemáticas en la parte de conversión de unidades, vamos a ver cómo se relaciona la capacidad con el volumen. Y la única opción posible es la C. Pero fíjese, yo eso lo hice suponiendo que la concentración era C y que después 6 sobre 4, pero después investigando el tema, porque pues, no quería explicar algo sin investigar, supe que 4 molar era lo que era la concentración. Eso es lo que no me acordaba, la verdad. Pero bueno, de todo modo se puede hacer así, más práctico, de hecho. ¿Alguna pregunta, muchachos? Y si tienen muchas preguntas, para que se la anote el profe o la profe de química, ¿no? A ver si alguien me responde si tienen dudas o quedó claro, o más o menos. Listo. Sí. Si tienen bastantes dudas, más pertinente el profe o la profe de química, la verdad. 14, otra pregunta de química.
Y esto tiene que ver con estequiometría también, y estequiometría se ve en química. Fíjese bien, nosotros tenemos 100 gramos. Bueno, acá nos están diciendo que, bueno, vamos a leerlo. Estudiando una prueba, un estudiante le consulta a otro lo siguiente: ¿por qué razón cualquiera sea la cantidad de agua que se considere, 1 gramo, 100 gramos, 1 kilogramo, etcétera? La porción porcentual en masa para sus componentes, hidrógeno y oxígeno, es siempre la misma. Debe recordar que el agua, su fórmula química, es H2O, ¿no? Si ustedes recuerdan por allá, cuando veían tablas periódicas y eso, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1 gramo por mol. ¿Cierto? Eso sale cuando ustedes agarran la tabla numérica, pues ahí sale, ¿no? Y el oxígeno, por otro lado, tiene una masa atómica de 16 gramos por cada mol. ¿Qué significa eso? Que en total la molécula de agua, ¿cierto? Ojo, la molécula de agua va a tener, como tiene 2 de hidrógeno, pues sería 2. Entonces vamos a colocarle acá masa total, vamos a decirle así. Va a ser 2 por cada uno, por la masa molar del hidrógeno, que es 1, más la del oxígeno, ¿no? Bueno, y ahí las unidades, pero permítanme, las obviamos por ahora. Y pues 2 por 1, 2 más 16, 18. Es decir, por cada mol, por cada molécula de agua, hay 18 gramos. Y fíjense bien, si nosotros queremos calcular cuánta masa, qué porcentaje de masa hay en el hidrógeno, desde acá, porcentaje de hidrógeno en la molécula de agua, va a ser igual. Como hay 2 de hidrógeno, pues coloco 2. Y como el total dijimos que era 18, pues lo colocamos abajo. Todo eso multiplicado por el 100%. Y pues 2 dividido entre 18, eso sería 1 sobre 9. Y 100 sobre 9 sería 9, 1, 9 por 1, 9, a llegar a 10, 1, 10, 1 y 1, 1, 1, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y acá, perdón, me faltó multiplicar por el porcentaje. Y se corre la coma una vez, por lo tanto sería esto de acá. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le dice acá el enunciado? 11,11%. Y si lo hace para el oxígeno, ahora el porcentaje de oxígeno. Le va a colocar oxígeno así. Bueno, dejemos el lado solamente. Va a ser igual, como hay 16 gramos por mol y el total son 18, y eso lo multiplico por el 100%, entonces ahí ustedes lo hacen el cálculo y esto le va a dar el complemento del otro, ¿no? 88,88% aproximadamente. Ahí le dicen 89, creo, bueno, lo de menos. ¿Qué es lo que pasa? Esta regla siempre se va a cumplir para una molécula de agua, para 2 moléculas de agua, para 1000 millones de moléculas de agua, e incluso para, qué sé yo, toda la cantidad de agua que tengan ustedes en su tanque de agua. Y eso es una ley, y es esta ley de acá. Ley de proporciones de unidades establecida por Joseph Proust, ¿de acuerdo? Entonces ahí para el profe de química, cuando estén viendo este tema, pues para que le hagan la pregunta. Y la respuesta correcta es la B. El principio de conservación de la masa de enlaces, esto tiene que ver cuando ustedes hacen enlaces. Por ejemplo, ustedes hacen una reacción de agua. Bueno, por ejemplo, la reacción del hidrógeno más el oxígeno, y eso le va a dar pues H2O más otra cantidad, pero bueno, eso son reacciones. Entonces esa pregunta queda descartada. La teoría cinético-molecular, esto tiene que ver con temperaturas, de cómo las moléculas, el movimiento de la molécula se ve afectado por la temperatura. Entonces esto no tiene nada que ver. Cambios de estado en el agua, acá no nos dicen nada de cambio de estado, ¿cierto? Es decir, no estamos pasando de estado sólido a líquido a gas o el inverso, entonces nada que ver. Y la hipótesis planteada por Abogado, esa es otra hipótesis que, bueno, para que el profe de química les explique. Entonces la opción ahí es la B. Y voy a pasar porque es de química, la verdad. Entonces acá dice, bueno, y la de proporciones, pues porque no importa que si es gramos, kilogramos, etcétera, siempre es la misma proporción. Es decir, de 11,11 gramos por ciento de hidrógeno y 88,88% de oxígeno.
Bien, siguiente. Juan conservaba con Héctor algunos asuntos relativos a la clase del enlace químico. Entonces, póngale cuidado. Esa pregunta se hace por descartes, bien, pero es de química también. Dice al respecto, Juan comentaba lo siguiente. Entonces, Juan y Héctor hacen unas aseveraciones. Entonces, vamos a ver. Dice, en la molécula de metano, la sustitución de un átomo de hidrógeno por otro de cloro provoca un cambio no solo en la reactividad de la molécula, sino también en la longitud de uno de sus enlaces y la energía asociada. Por su parte, Héctor comentaba que se produciría un cambio en la polaridad de la molécula y por consiguiente su solubilidad y solvente líquido, bla, bla, bla. Según sus conocimientos, ¿cuál de las siguientes, yo no sé qué, se considera correcta? Fíjese bien las opciones. Si usted no entiende mucho de este tema, se puede por descartes. Póngale cuidado. Lo que Juan comentaba es fácilmente comprobable y no requiere experimentación. Todo requiere experimentación. ¿Qué es lo que comentaba Juan? Lo de metano, claro que necesita experimentación. Si usted necesita saber que al reemplazar un hidrógeno por un cloro en el metano, ¿qué es lo que va a pasar? Pues para eso se necesita un experimento. Es decir, no es que usted llegue y se lo imagine y tenga el laboratorio en la cabeza y diga, voy a quitar el simbolito de la H por un cloro y ¿qué va a pasar? ¿No? Porque pues esos son componentes, elementos químicos y eso se llevan a cabo en un laboratorio. Y como acá dice que no requiere, pues por lo tanto se descarta. Siguiente, lo propuesto por Héctor no tiene forma de comprobarse, experimental, falso. Lo que Héctor dice, por ejemplo, es de polaridad de moléculas, que eso tiene que ver con el tema de ionización que se estudia en química, solubilidad de solventes, eso también se estudia en química, es decir, todo eso se estudia y se hace en laboratorio de forma experimental. Y acá dice que no se puede comprobar, pues falso rotundamente. Lo que Héctor propone está relacionado con un cambio en la simetría de la molécula, sí, eso tiene que ver con el tema de ionización. Lo que Juan propone forma parte de una hipótesis que hasta ahora no ha sido comprobada, falso. Todo es, o sea, cuando nosotros intentamos cambiar hidrógeno por cloro, eso se le llaman reacciones químicas y pues eso está comprobado desde hace mucho. Entonces, por ende, queda descartada la única opción posible, la C. ¿Qué tiene que ver con cómo cuando usted ioniza, por ejemplo, cloruro de sodio, que es la sal de cocina, entonces el cloro tiene cierta electronegatividad, el sodio tiene cierta electronegatividad, y como la de esta es mayor, pues por lo tanto la polaridad va a estar más cerca de este elemento, y por ende va a estar, no va a tener cierta simetría, es decir, va a cambiar. Y pues eso se ve con electronegatividad, y eso. Entonces ahí para su profe de química. Otra de química. Pero no sé, ya tienen que irse la mayoría, ¿no, muchachos? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Hay alguna pregunta está ahí? Listo. Al menos no de física, ¿no? Entonces, y si hay, pues, como les digo, más adelante la vamos a tratar más a detalle. Entonces, para no intervenir con sus otras clases, muchachos, y para no ser irrespetuoso con los demás profesores, pues creería ya conveniente acabar con la clase hoy. Y para la próxima clase vemos los demás ejercicios, ¿de acuerdo? Hay uno de química, pero ya después vienen los de física. Y acá tengo unas cositas preparadas yo. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes y nos vemos la próxima semana o el viernes en matemáticas. ¿De acuerdo, muchachos? Chao, pues. Chao, profe. Listo. Chao, chao.